Gracias le damos al Señor, ¿verdad? Porque estamos hoy acá buscando de su rostro, buscando de su poder, de su gloria, ¿verdad? Para que podamos exaltarlo, bendecirlo, glorificarle acá. Estamos un poco atrasaditos, hermanos, pero para la honra y gloria del Señor estamos acá, ¿verdad? Dispuesto a celebrar este culto en este pequeño lugar donde hemos levantado un altar para nuestro Señor. Amén. Vamos a empezar este tiempo devocional, ¿verdad? De himnos y alabanzas, dándole gloria al Señor, ¿verdad? Primeramente, pongámonos en pie, vamos a orar para ponerle al Señor, ¿verdad? Este tiempo, que sea Él hablando a nuestras vidas, que sea Él glorificándose en cada uno de nosotros, que sea Él tomando nuestras cargas. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor. Una vez más, Señor, acá reunidos en tu presencia, Padre, buscando de ti, buscando de tu rostro, Señor. Buscándote, Padre, para entregarte todas nuestras angustias, Padre. Y aún más, Señor, estamos acá reunidos, Señor, como un solo cuerpo, Padre, en ti, para que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Para que seas tú, Dios, hablando a nuestros corazones, Padre. Hablando a nuestros corazones endurecidos, Señor, por las vanidades de este mundo. Hablando a cada uno de nosotros, Señor, conforme tú, Señor, nos has provisto, Señor. Te pido pues, Señor, por cada uno de mis hermanos acá presentes, Señor, que se dispuso a honrarte y glorificarte acá en este lugar, Señor. Que se despegó, Señor, un momento de este mundo, Señor, de los afanes de este mundo, Señor, para venirte a glorificar, Señor. Señor, en ti reposamos, Señor, en ti entregamos todas nuestras cargas, Señor. Seas tú, Señor, concediendo las peticiones de nuestros corazones según tus misericordias, Señor. Tú sabes, Señor, mejor que nadie, Señor, por lo que cada uno de nosotros estamos pasando o estamos padeciendo, Señor. Tú sabes, Padre, cuál es nuestra carga, tú sabes cuál es nuestro problema, cuál es nuestra angustia, Señor. Y venimos hoy acá, Señor, a buscar, Señor, de tu consejo, Señor. A buscar, Señor, de tu amor, Señor. Venimos hoy acá, Señor, aunque inmundos, aunque no merecedores de tu gracia, Señor, pero estamos hoy acá, Señor, queriéndote enaltecer, queriéndote adorar, Señor. Te pedimos pues, Señor, por este día que está por culminar, Señor. Gracias por la escuela bíblica dominical, por los maestros, Señor, que se dispusieron hoy, Señor. Y que a pesar de tantas adversidades, Señor, se pudo dar la escuela bíblica dominical, Señor. Te pido pues, Señor, que seas tú hablando a los corazones, a las mentes de cada uno de estos mis hermanos y a la mía también, Señor. Que seas tú, Señor, haciendo resplandecer, Señor, tu rostro en cada uno de nosotros. Te pedimos por los hermanos que están enfermos, te pedimos por los hermanos que han de venir, Señor, apresura sus pasos, Señor. Te pedimos pues, Señor, por cada uno de ellos. Guárdanos, Padre, guárdanos de toda tentación, de toda maldad, de todo peligro, Señor. Ayúdanos pues, Señor, a serte fiel cada día, Señor. A estar contigo y confiar en ti siempre, Señor. Aunque a veces, Señor, las circunstancias
nos hagan dudar, Señor, como hombres que somos, Señor. Aumenta, Señor, nuestra fe, aumenta, Señor, tu gracia en la vida de cada uno de nosotros. Para honra y gloria de tu nombre, Señor, te lo pido con acciones de gracias. Amén y amén. Así como estamos en pie, hermanos, vamos a cantar un primer himno que dice: grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy. Por favor, hermanos, cantemos todos, que es para el Señor. Así como dice Hechos 16:34, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Regocijémonos, hermanos, todos, con toda nuestra casa, de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice este himno: victoria en Cristo. Cantemos todos, porque es para el Señor. Para salvarme a mí, su sangre
pónganse cómodos, ¿verdad? Victoria en Cristo, ¿verdad? Dice Primera de Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén, hermanos. Vamos a cantar un siguiente himno. Dice este himno, la gente de nuestro tiempo. La gente de nuestro tiempo. Aunque nos cueste, ¿verdad?, servir, pero eso es lo que debemos de hacer, a eso fuimos llamados. Pongámonos en pie, vamos a tener palabra del Señor. Abramos nuestras Biblias en Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Pongámonos en pie de manera de reverencia a nuestro Señor Salvador Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué se amotina las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Luego hablará a ellos en su furor
y los turbará con su ira. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Dios bendiga su palabra, pónganse cómodos. Bienaventurados, dice, todos los que en Él confían. Bienaventurados, ¿verdad? Todos los que en Él confían. Vamos a cantar un siguiente himno. Dice este himno, digno es el Cordero. Digno es el Cordero, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 5:12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar las alabanzas. Amén. Digno es el Cordero. Señor, ¿verdad? Digno es nuestro Señor. Vamos a cantar un siguiente himno, hermanos. Dice este himno: Cristo, fiel te quiero ser. Fiel te quiero ser, mi Señor. Cristo, fiel te quiero ser. Dame poder, yo contigo quiero andar.
ministro fiel te quiero ser, ¿verdad? Colosenses 1:7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, un fiel ministro de Cristo. Los anuncios y las bienvenidas las da el hermano Mario. Gracias, hermano. Buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Damos gracias por estar acá, ¿verdad? En la casa de Dios, con un poco de atrasos, pero aquí estamos haciendo lo que debemos y gracias a Dios por ello. Bien, hoy es primer día de semana y qué bueno que lo iniciamos en esta tarde, acá en la casa del Señor. Creo que lo estamos iniciando de la mejor manera, buscando de Dios, buscando su misericordia y de su bondad, ¿verdad?, para con nosotros. Bien, hermanos, hoy se dio la escuela bíblica dominical por la mañana, gracias a Dios, a pesar de algunos inconvenientes, pero se dio. Y igualmente, ¿verdad?, acá ahorita en nuestro culto, como ven, pues, el pastor no se encuentra, está al cuidado de su esposa, ya en casa, y pues está, ¿verdad?, él por allá. Vamos, hermanos, a tener un tiempo ahorita de la palabra del Señor, y que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine y que bendiga su palabra en nuestra vida, ¿verdad?, para que no vuelva vacía. Esta semana, hermanos, va a ser normal, martes 6:30, jueves 6:30 también. Si algo cambia, pues se les estará comunicando, ¿verdad? Pero creo que todo va a ser normal. Abra su Biblia, hermano, por favor, en la carta a los Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Hebreos, capítulo 1. ¿Lo encontró? Leámoslo todos a una sola voz. Hebreos capítulo 1, versos 1, 2 y 3. Leamos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Bendito sea Dios. Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo devocional en el que podemos alabar tu nombre y podemos entonar salmos, himnos y cánticos espirituales que vienen, Señor, a confortar nuestra alma, que vienen a ser, Señor, como un bálsamo, ciertamente, Dios mío, pues estos himnos son como
estrofas, parte, Señor, de tu palabra cantada. Gracias, mi Dios. Padre Santo, gracias, Señor, por este remanente fiel. Gracias por este grupo de hermanos que hoy ha venido. Y gracias, Señor, por los que no están. Te pedimos por aquellos que pudiendo venir, no vinieron. De ellos, Señor, ten misericordia. Y aquellos que por alguna u otra razón o de fuerza mayor, Señor, no están acá, y tú sabes sus razones, ya sea por enfermedad, ya sea por que no pueden andar, ya sea, Señor, que quizás hasta anden fuera de Managua, quizás hasta trabajando. Allí, Señor, ayúdales y tenga también misericordia de ellos. Y tenga misericordia también de nosotros, Señor, tenga misericordia de todos, pues no somos mejores que los que no vinieron, Señor. Pues simplemente por su gracia y su bondad estamos aquí. Y solo queremos, Señor, solo queremos de su gracia, solo queremos, Señor, buscar de ti, solo queremos, Señor, buscarte, llenarnos, Señor, de ti. Queremos, Dios mío, mejorar nuestras vidas delante de ti. Y que ciertamente tú te agrades de nosotros, Señor. Pero la verdad que los mayores beneficiarios somos nosotros mismos, Señor. Hay que tú estés pendiente de nosotros, en el que tú, Señor, estés en nosotros por medio de tu Santo Espíritu, guiándonos y hablándonos, Señor, por medio de tu palabra. Y Dios, le pido pues que sea usted obrando y su Santo Espíritu, Señor, sea hablando a cada vida, a cada corazón, a cada mente, dándole, Señor, lo que necesita, según la necesidad con la que vinieron, Señor, en esta noche. Pues ciertamente hay necesidades, Señor, en nuestras vidas, necesidades espirituales, emocionales, Señor, que necesitan de ti, Señor, porque de otra manera serán llenadas de manera incorrecta, de manera que no darán buenos frutos. Pero si tú, Señor, nos llenas con tu palabra, si tu palabra haya cabida en nuestras vidas y si tu palabra, Señor, permanece y produce frutos en nuestras vidas, ciertamente, Señor, estaremos bien y tu nombre será exaltado y glorificado. Gracias, Señor, por este tiempo. En sus manos lo encomendamos, en sus manos, Señor, me encomiendo. Todo se lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo, pues ya se nos ha ido bastante y ya falta poco, ¿verdad? Para, bueno, ya está anocheciendo. Hermanos, en esta noche quiero hablarles bajo el tema ¿por qué Jesucristo y nadie más? ¿Por qué Jesucristo y nadie más? Desde ya, hermano, vaya pensando, desde ya vaya razonando, encontrando respuestas a esta pregunta. ¿Por qué Jesucristo y nadie más? Hermanos, en muchas de las cosas de esta vida, sino que en todas, se necesita la cooperación de dos. En muchas de las cosas de esta vida, sino que en todas se necesita la cooperación de dos. Por ejemplo, para que exista comunicación se necesitan dos, un emisor y un receptor. Alguien que hable, alguien que escuche. Y en ese proceso se dará una comunicación eficaz, pues habrá un entendimiento en lo que se dice, en lo que se dijo y en lo que se recibió. Otro ejemplo, en el matrimonio conforme al modelo de Dios se conforma de dos personas, un hombre y una mujer. Aparte de esto es abominación a Dios. Aparte de esto es abominación a Dios. Ahí estamos claros y tenemos que decirlo. Pero ahí se conforma de dos personas el matrimonio. Para crear una familia conforme al modelo de Dios, nuevamente lo resalto, se necesitan también dos personas para crear una familia. Pues no es una familia solamente dos. Ese es un matrimonio, una pareja. Pero cuando ya esos dos se unen y el producto de ellos son los hijos, entonces ya hay una familia, entonces ya hay un hogar. Porque el hombre no puede solo, la mujer no puede sola.
tienen que ser hombre y mujer, unirse en santo matrimonio para procrear hijos y tener así una familia. Pero, ¿a qué me refiero con por qué Jesucristo y nadie más? ¿Por qué Jesucristo y nadie más? ¿En qué sentido? Hermanos, la respuesta es simplemente en todos los sentidos. En todos los sentidos. Preguntémonos, ¿por qué creer en Jesús? ¿Por qué seguir a Jesús? ¿Por qué confiar en Jesús? ¿Por qué vivir y morir por Jesús? Si le preguntamos a los primeros cristianos de hace tiempo, y aún más allá, desde los patriarcas, aquellos hombres que vivieron por fe y creyeron a la palabra de Dios, creyeron aquel mensaje de aquel hombre que le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela, deja todo lo que tienes, deja esa vida que llevas con tu familia, yo haré de ti una gran nación. ¿Por qué Jesucristo y nadie más? Hermanos, sencillamente porque Él es el único digno. No hay otra persona digna sobre este universo. Allá en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan dice que lloraba porque no se encontraba nadie digno que abriera los sellos de aquel rollo. Pero ya después el ángel le mostró que sí había uno digno, y ese es Jesucristo. Hermanos, lo que nos lleva a la pregunta, ¿por qué Jesucristo y nadie más? Yo creo que es suficiente saber, conocer un poco acerca de Jesucristo. Y gracias a Dios, hermanos, acá en esta iglesia se nos ha enseñado bastante acerca de Jesucristo, acerca del evangelio de Jesucristo, acerca de la iglesia de Jesucristo. Pero quiero mencionarles algunas respuestas de por qué Jesucristo y nadie más. En primer lugar, hermanos, porque Jesucristo es el bendito Hijo de Dios. ¿Por qué Jesucristo y nadie más? Porque Él es el bendito Hijo de Dios. No hay nadie más. Él es el unigénito Hijo de Dios. Su ungido, leímos allí en el Salmo 2 que leyeron. Su ungido. Ahora, si prestaron atención, allí en el Salmo 2, donde dice, vamos a leerlo a la letra porque no es en este versículo. Lo tiene allí. El verso 12, mire lo que dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Hijo está en mayúscula, se está refiriendo al bendito Hijo de Dios, al unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué Jesucristo y nadie más? Porque Él es el bendito Hijo de Dios. No hay ningún otro parecido, no hay otro ser viviente parecido a Jesucristo. Aún cuando Él se haya encarnado, al parecer, ¿verdad? Como uno de nosotros, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas. Pero la gran diferencia es que fue sin pecado. ¿Por qué Jesucristo y nadie más? Una gran razón. Jesús es la razón y el motivo de todo lo que existe. Jesús es el motivo y la razón de todo lo que existe. Y vaya a su Biblia, por favor, en Evangelio de Juan, capítulo 1. Voy a mencionarles, hermanos, algunos textos para dejar, verdad, bien en claro cada punto y que cada punto esté soportado bíblicamente. Juan, capítulo 1, verso 3, pero desde el 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, todo depende de Él. Si Él no existiera, nada más existiera. Él es la razón y el motivo del por qué
de la existencia de este mundo, del porqué de la existencia de este universo, del porqué de la existencia de usted y de mí. Él es la razón, Él es el centro. Pero mire lo que dice también Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17 dice así: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Le recuerda a Hebreos, la lectura que tuvimos, capítulo 1? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Muy importante, verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Todo lo creado subsiste en Él. Él lo mantiene. Él lo mantiene. Si bien es cierto, ya el proceso de creación terminó, fue solamente una vez, pero de allí el Hijo mantiene y sostiene todas las cosas que una vez fueron creadas por Él y por medio de Él y para Él. Hermanos, ¿por qué Jesucristo y nadie más? Porque Él es la razón y el motivo de todo lo que existe. Él es el bendito Hijo de Dios, Él es su ungido. Él es, no por ser hijo, no es menos que el Padre, pues es uno con Él. El Hijo, Jesús, es uno con el Padre. Él es de la misma deidad y sustancia, lo leímos, engendrado, no creado. Muy importante, engendrado, no creado. Es eterno y todopoderoso. Ese es el bendito Hijo de Dios. Él es el bendito Hijo de Dios. ¿Por qué Jesucristo y nadie más? Porque Él es el bendito Hijo de Dios, porque Él es la razón y el motivo de todo lo que existe. Otra razón más, la Biblia habla de Él. La Biblia habla de Él. El tema principal de la Biblia es el Hijo de Dios. El tema principal de la Biblia es el Hijo de Dios. Hermanos, la Biblia no se trata de un cuento, no se trata de meramente algo informativo, de saber cómo se crearon todas las cosas, y entonces vamos a Génesis capítulo 1 y 2 y saber cómo se hizo. No meramente eso, sino que la Biblia entera habla de Jesucristo, desde el principio hasta el final, habla de Jesucristo. No se trata ni siquiera del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios. No se trata del hombre, de la historia del hombre, de cómo cayó y de cómo Dios lo levantó. No se trata de eso siquiera. El tema principal de la Biblia es Jesucristo, es darnos a conocer algo acerca de Él. Algo muy resumido, pues, Él es eterno, Él es inalcanzable, pero Dios nos ha mostrado algo acerca de sí mismo a través de su Hijo Jesucristo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, vamos a leer 4 versículos por acá. Lucas capítulo 24, verso 25 al 27. Aquí va Jesús después de haber resucitado y se encuentra dos hombres que van camino a Emaús. Y se les acerca, ¿verdad? Y empieza a hablar con ellos. Y el verso 25 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. ¿Desde cuándo se habla de Jesucristo? Dice que desde Moisés y pasando por todos los profetas, les declaraba por todas las escrituras lo que de Él se decía. Verso 44, una otra página. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la ley, los profetas y los salmos. Allí, en estas tres categorías, abarca todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Más de la mitad de las Escrituras. Ahora venimos al Nuevo Testamento. Y el tema no cambia. El foco no cambia. Siempre es Jesucristo. ¿Qué leímos allí en Hebreos? Que Dios, habiendo hablado en otros tiempos por los profetas de muchas maneras, ahora dice, habla por el Hijo. Ahora el Hijo hizo aparición, hizo escena pública en la humanidad. Y Él empieza a hablar. Él empieza a hablar las palabras del Padre. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Porque Jesucristo y nadie más. Porque Él es el bendito Hijo de Dios, porque Él es la razón y el motivo de todo lo que existe y porque Él es el tema principal de las Escrituras. En segundo lugar, porque Jesucristo y nadie más, porque Él es la simiente prometida. Jesucristo es la simiente prometida. ¿Qué simiente? ¿De qué simiente estamos hablando? Semilla, semilla. La primera mención acerca de una simiente la encontramos en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Allá cuando Dios está declarando juicio a la mujer, al hombre, a la serpiente. Y Él les dice, allí les menciona, allí es lo que los teólogos llaman el protoevangelio, la primera mención del Salvador. Y literalmente dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y tú le herirás en el calcañar. Allí fue la primera mención. Luego, corre el tiempo, y vemos que Dios le promete a un hombre que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Ya sabemos quién es ese hombre es Abraham. Mire qué interesante, esa misma simiente que fue dicha allá a la mujer en Génesis 3:15, esa es la misma simiente que fue prometida a Abraham. Esa es la misma simiente que fue confirmada a Isaac. Y es la misma simiente que finalmente fue asegurada en Jacob. Los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y luego el pueblo de Israel, ¿verdad? Viene. Y mire qué interesante, si tratáramos de calcular el tiempo de cuando se dio la promesa de esa simiente a cuando aparecería, más o menos hay unos 4,000 años. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y nacido bajo la ley. ¿Por qué Jesucristo y nadie más? Porque Él es la simiente prometida. Mire, y no fue fácil realmente que esa promesa se cumpliera. Viéndolo desde la perspectiva humana, ¿por qué? Desde el principio se levanta Caín contra su hermano. La descendencia piadosa en Abel y la impía en Caín. Y el diablo tratando de frustrar los planes de Dios. Por medio de Caín mata a Abel. Pero Dios está al control. Dios sigue su plan. Levanta a Set. Levanta a muchos hombres. La maldad se multiplica tanto en la tierra y no hay esperanza. Dios tiene que raer todo el pecado y tiene que raer de sobre la faz de la tierra todos aquellos hombres impíos. Si Dios siguiera ese plan, hermano, ya lo hubiera hecho cientos de veces por la maldad de los hombres. Pero Dios, sin embargo, tiene una promesa que cumplir. Y a pesar
del hombre, a pesar de la maldad y los pecados del hombre, Dios se guardó de un hombre y lo halló ante él justo y guardó aún a su familia, porque tenía un plan para con ellos también. Y se pobla nuevamente la tierra, el mundo. Se pasa el tiempo, el pueblo muchas veces se perdió en la idolatría al combinarse, al juntarse con agentes de otro pueblo. Lo vemos desde la salida del Éxodo, cuando el pueblo fue aprisionado, siendo esclavo, tratando Satanás de reducirlos a esclavitud y de tenerlos allí y de que no pudiera cumplirse aquella promesa. Y aunque todas las tribus estaban allí, pero no eran fuertes, no podían hacer nada, eran esclavas del pueblo de Egipto. Pero Dios mandó a su libertador a sacar a ese pueblo. Y aún las cosas se agravan en el desierto, pues la incredulidad de aquel pueblo los hace pecar contra Dios una y otra vez. En las aguas de Meriba, con la roca, aquellos espías que fueron enviados y 10 de ellos no creyeron, pero Dios se guardó a 2. Y aquella generación quedó allí postrada en el desierto, pero Dios se guardó todavía gente. Dios siempre se guarda allí un remanente para con ellos cumplir su propósito. Hermanos, y el tiempo sigue y el pueblo ahí está. Uno de los pueblos más atacados en toda la historia humana, el pueblo de Israel. Ya sea por sus propios pecados, ya sea por el simplemente hecho de ser el pueblo escogido de Dios. Solamente por eso, hermano, solamente por eso. Y usted lo ha vivido quizás, por el simplemente hecho de ser cristiano. Va a ser atacado, va a ser perseguido de una u otra manera, lo van a hacer a un lado, lo van a excluir. Por ser cristiano, por decir yo soy cristiano, por decir yo voy a la iglesia. Y no es algo de que preocuparse o asombrarse, pues mire cómo vivieron los siervos de Dios, los profetas de Dios, el pueblo de Dios, cómo vivieron. Pero el tiempo seguía, hermanos, y Dios tiene una promesa que cumplir, traer al Salvador a este mundo. Y se dieron tantos problemas, se dieron cautiverios en el pueblo de Israel. Se fueron las tribus del norte, las tribus del sur, 2 en el sur y 10 en el norte. Mas sin embargo, Dios siempre se guardaba, aunque los barrían y destrozaban la ciudad, pero Dios siempre se guardaba un remanente, se guardaba también a los profetas, aquellos hombres fieles por el cual Dios les hablaba, les amonestaba, les decía qué era lo que estaba mal y que se arrepintieran de sus caminos para que se volvieran a Dios, para que pudieran hallar gracia y misericordia delante de Él. Hermanos, y pasan muchas cosas en el pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel es fascinante y es a la vez extensa, de todas las cosas que han pasado. Lo podemos leer también en libros de historia secular. Aquel hombre que se levantó contra los judíos, Hitler, y mató a muchos, 6 millones si no me equivoco. Y así muchos se han levantado en contra del pueblo de Israel, queriendo acabarlos, queriendo raerlos. Y leímos ahí en el Salmo 2, ¿verdad? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Mire, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y no importa, hermanos, lo que se levante contra el pueblo de Dios, Dios va a guardar a su pueblo y Dios va a cumplir sus promesas. Y lo cumplió. Vino el tiempo, se cumplió el tiempo de la aparición del Mesías.
Y aún uno de los últimos ataques de Satanás, de cuando el Dios se encarnó y Jesucristo vino a este mundo, que usó a Herodes para matarlo, que mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Pero Dios lo guardó, Dios lo guardó. Y el niño creció y Jesucristo vino a realizar su ministerio en la tierra, vino a cumplir con su misión en este mundo y la cumplió. En el cumplimiento del tiempo, Él lo hizo. Dios cumplió su promesa. ¿Por qué Jesucristo y nadie más? Porque Él es la simiente prometida y la promesa que Dios estaba cumpliendo. Y para que no quepa duda, Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, Así que, hermanos, estamos claros, ¿verdad?, que allí la simiente es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo y nadie más? ¿Por qué Jesucristo y nadie más? Porque Él es el camino a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el camino a Dios. El hombre caído en su rebeldía natural contra Dios crea su propio camino, tratando de alcanzar la felicidad, tratando de llenar aquel vacío espiritual a causa de haber pecado, a causa de haber transgredido la ley de Dios. El hombre crea sus propios caminos. Allí tenemos a Caín en su propio camino, creyendo que con su ofrenda iba a agradar a Dios, creyendo que con su ofrenda iba a impresionar a Dios, trayendo, dice, de los frutos de la tierra, trayendo de su fuerza, trayendo de su esfuerzo, trayendo aquel trabajo que le costó con el sudor de su frente. Diferente a la ofrenda de Abel, que trajo un animalito, aunque fue lo mejor, lo engordado, ¿verdad? Pero esta ofrenda de Caín es muy diferente, pues no es lo que Dios había mandado. Esta ofrenda de Caín estaba basada en su propia fuerza, estaba basada en su propio esfuerzo, mientras que la ofrenda agradable de Abel fue aquella que fue hecha en fe, porque estaba apuntando al sacrificio de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Y tenemos tantos ejemplos de hombres en la Biblia que siguieron sus propios caminos y no el de Dios. Y perecieron por su desobediencia, perecieron por su rebeldía, por su soberbia, porque prefirieron el pecado, la idolatría y toda clase de avaricia, y cayeron en la inmoralidad, hundiéndose cada vez más hasta no poder levantarse. Hermanos, y es que los caminos de Dios, los caminos del hombre sin Dios, son caminos de muerte. Lo dice Proverbios 2 veces, de que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12 y 16, 25. Y ese es el camino, hermanos, de todo hombre sin Dios. Y lo vemos desde el principio, el hombre creando su propia religión, el hombre creando su propia forma de buscar de Dios, de llenar aquel vacío. Y lo hace por medio de imágenes, lo hace por medio de figuras y de cosas que no son Dios. Y tenemos mucho en la Biblia que habla de cómo agarra un árbol, un tronco, y le da forma, lo corta, lo pone derecho y le dice: ese es mi Dios. Así como hicieron aquellos impíos en el desierto, que cuando Moisés demoraba en bajar del monte, ellos dijeron: hagámonos dioses y digamos que estos fueron los que nos sacaron de Egipto. Mire cómo se envanecieron, cómo se perdieron en su mente, en su pensamiento, cuando dejaron a Dios y decidieron seguir su propio camino, seguir su propia concupiscencia y seguir su propio
corazón lleno de maldad. ¿Dónde los llevó? A la perdición. Los llevó a la avaricia, a la idolatría, los llevó a la perdición totalmente. Y no pudieron, ya no pudieron volver atrás. Fue tarde para ellos, y así es el camino de todo hombre sin Dios. Porque Jesucristo y nadie más, porque Él es el camino a Dios. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino. Yo soy el camino. Ningún hombre en la historia humana se ha atrevido a declarar tales palabras. Nadie. Pueden decir, busquen la paz, hagan lo correcto, sean buenas personas. Pero nadie, yo soy el camino. Solamente Jesucristo pudo decirlo. ¿Por qué? Porque Él tenía todo el derecho y Él era el único digno de poder declarar esas palabras y de poder afirmarlo con sus obras. No solamente palabras, sino obras. Jesús dijo, yo soy el camino. No el camino que los hombres se trazan en su entendimiento entenebrecido. No como dice el dicho popular, todos los caminos llegan a Roma. No es así. Puede que lleguen a Roma, pero no a Dios. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo y nadie más? En cuarto lugar, porque Él es la verdad. Allí mismo en ese versículo, ahí tenemos 3. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Y la verdad. Hermanos, esas son palabras mayores. Son palabras muy poderosas. Al decir, yo soy la verdad. Al decir eso está diciendo, todo lo demás es mentira. Todo lo demás es falso. Todo lo demás no tiene valor. Pero yo, Jesús, soy el camino y soy la verdad. La verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Ninguna mentira va a libertar a ningún hombre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. La verdad es lo único que nos puede libertar de la mentira, libertar del engaño, libertar de la cautividad de Satanás. Recuerde, y la Biblia nos da testimonio de cómo antes estábamos cautivos a voluntad de Satanás, de cómo antes nuestro entendimiento estaba entenebrecido y la luz del Evangelio no podía resplandecer en nosotros. Y no podíamos entender el Evangelio y no podíamos acudir a Jesús buscando su perdón, buscando su misericordia. Y se nos podía predicar y se nos podía decir tantas cosas. Pero mientras el Hijo primeramente no viniera a través de su Santo Espíritu y obrara en nosotros un nuevo corazón y una nueva naturaleza, jamás hubiéramos podido creer en el Santo Evangelio y jamás hubiéramos venido a buscar corriendo a los pies de Cristo, creyendo, reconociendo nuestra condición de pecadores y de que Él es el único que nos puede libertar de ese pecado que nos tenía oprimido tantos años. Porque Jesús es la verdad de Dios. Él es el camino, Él es la verdad. En quinto lugar, Jesús es la vida. Jesús es la vida. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Mire qué interesante, nadie viene al Padre sino por mí. Es lo que decíamos. Él es si podemos ejemplificarlo, Él es el puente, Él es el medio para poder llegar a Dios. Allí en Juan capítulo 6 hay varios versículos muy interesantes. Dice Juan 6:33, por ejemplo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Da vida a aquel pecador que lo recibe. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, una vez que venimos a Jesucristo,
través de Él, dice Colosenses, estamos completos. No nos falta nada. No necesitamos la loto que supuestamente cambia la vida, pero por el contrario, más problemas le va a traer, porque se le va a robar la paz. ¿Qué va a hacer con tanto dinero? Va a andar, no va a tener paz, no va a tener tranquilidad, porque su propio egoísmo también lo va a hacer desconfiar de las demás personas. No va a tener paz, no cambia la vida en absoluto, pero en Él estamos completos, en Él, en Jesucristo, y en ese bendito evangelio del cual Pablo dio testimonio de que es poder de Dios para salvación, porque fue lo único y el único que lo pudo cambiar de ser aquel hombre religioso, cambiar de ser aquel hombre intelectual creyendo que se la sabía toda y creyendo que con su propia justicia podía agradar a Dios, haciendo según él justicia en nombre de Dios, arrastrando a aquellos cristianos, llevándoles a la muerte, llevándoles a apedrearlos, llevándoles a la cárcel, a encerrarlos. No, solamente el evangelio de Jesucristo pudo libertarlo, solamente el evangelio de Jesucristo pudo cambiarle, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. 6:48, yo soy el pan de vida. Finalmente en verso 51 dice, yo soy el pan que descendió, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. El cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, el gran sacrificio de Jesucristo por los pecadores. El apóstol Pablo da testimonio acerca de eso, que dice de que Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Hay aquí algún pecador por el cual Jesús haya muerto? Hermano, considérese dichoso, bienaventurado. Aquel que no se considera a sí mismo pecador, no necesita de Dios. El enfermo no necesita de un doctor, de un hospital. El sano no necesita ir al hospital. Los enfermos sí necesitan. Y nosotros, más que enfermos, estábamos muertos en delitos y pecados, en nuestros propios delitos y pecados, que contra Dios directamente pecamos, directa y abiertamente, siendo enemigos de Dios, pecábamos contra Él. Pero por la gracia de Jesucristo, por la gracia de Dios, nos alcanzó, nos botó de aquel caballo, cual Pablo, y quitó aquella cegadura, aquello que no nos permitía ver el evangelio, aquello que nos engañaba pensando que la vida que estábamos viviendo era la correcta, que era la tranquila, que era la mejor. Al final no le hago daño a nadie, al final no me meto con nadie, al final trabajo, casa, familia, eso es todo. Al final creo que Dios es misericordioso y Dios es amor y dicen que hay otra oportunidad. Bueno, voy a creer eso. La gran sorpresa es cuando uno despierta, unos abren los ojos en el cielo y otros abren los ojos en tormenta. Como Jesús lo dijo en la historia del rico y Lázaro. Pero en Él hay vida. En Él hay vida. Lo demás está muerto. Lo demás son huesos secos. No hay vida. Solamente cuando Él viene. Pablo dijo en Efesios, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros. Jesús les dijo a aquellos fariseos hipócritas, a aquellos religiosos, y no queréis venir a mí para que tengáis
vida. Porque Él es la vida. Él les estaba hablando palabras de vida eterna. Pero ellos, cegados de su entendimiento y cegados por su propio pecado, porque seguían su propio camino, porque habían creado su propio camino de religión, y no solamente ellos estaban engañados, sino que estaban perdiendo también al pueblo. Que de los 10 mandamientos, de la ley de Dios, habían creado un montón de ordenanzas más de hombres. 613. Y cualquier cosa que se le ocurriera. Y por medio de ellos era la ley y el mandato y era lo que se definía como correcto o malo. Pero Jesús dijo: yo soy la verdad. Lo demás es mentira. Está bien, tú puedes tener tu verdad. El otro tiene su verdad. Y todos dicen tener la verdad. Pero todas son verdades subjetivas. Jesús dijo: yo soy la verdad. Lo demás es falsedad, lo demás es mentira, lo demás es perdición, lo demás es camino de muerte. Recordemos por qué Jesucristo y nadie más. Porque Él es el bendito Hijo de Dios. Porque Él es la razón y el motivo de todo lo que existe. Porque las Escrituras hablan de Él de principio a fin. Él es el tema principal de las Escrituras. Porque Jesucristo y nadie más, porque Él es la simiente prometida y cumplida. Él es la simiente, porque Él es el camino a Dios, porque Él es la verdad de Dios. Jesús dijo: yo no he venido a hablar mis propias palabras, sino las palabras que he oído del Padre. Esas son las que vengo a hablar, que son palabras de verdad. Porque Él es la verdad de Dios y porque Él es la vida. Él es la vida. Hermanos, es triste ver cómo las personas viven en este mundo. A las que les va bien, pues, bien por ellos. Quizás no pasan dificultades, no pasan pobrezas. No saben lo que es aguantar hambre. Y quizás tienen fama, dinero y tantas cosas. Pero eso es todo. Eso es todo lo que van a tener en esta vida. Si no se arrepienten, si Jesús no les salva, eso es todo lo que van a tener. Y quizás vivieron 20, 30, 40, 50 años sin preocupaciones, sin remordimientos, sin arrepentirse, pero que van a pasar toda una eternidad sufriendo, van a pasar toda una eternidad pagando por sus pecados. Pero otros, por la gracia de Dios, quizás pasemos ratos, quizás años acá difíciles, pero vamos a pasar una eternidad al lado de nuestro Salvador, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá preocupaciones. Ya no vamos a tener que preocuparnos sobre qué comer, sobre lo que tengamos que hacer, de cómo ganarnos la vida. Ya ese concepto ya no va a existir, ya no va a ser necesario. Vamos a estar al lado de nuestro Salvador. ¿Y por qué? Solamente por pura gracia. No hay nada bueno en nosotros que nos haya recomendado delante de Dios. En decir, salvarlo es bueno, vale la pena. No, nadie valía la pena. Nadie valía la pena. Hermanos, por la gracia y misericordia de Dios es que estamos aquí. Porque Jesucristo y nadie más. Porque Él es el único. No hay otro como Él. Suficiente, hermano, suficiente razón para seguirle, suficiente razón para adorarle y para jamás cambiarlo, ni siquiera pensar en volver atrás. Porque dice la Escritura que el que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno, no es digno. Y dice las Escrituras que no somos de los que retrocedemos, sino somos los que vamos adelante, somos los que nos lleva de victoria en victoria. Hermanos, y aunque pasemos momentos difíciles, ratos difíciles, mencióname un siervo de Dios que no haya sufrido. Uno solo. Ni Jesucristo. Todos han sufrido, todos
han pagado el precio, todos. Hermanos, no podemos esperar que nosotros seamos la excepción. Ni por cerca somos mejores que aquellos primeros cristianos, aquellos profetas que se iban de frente al pueblo y denunciaban su pecado. Y ellos sabían lo que les esperaba. Por lo menos era cárcel, era pan y agua, si no es que los mataban. Como Esteban, aquel gran evangelista, una vez escogido como diácono, fue a predicar y les dio una cátedra a aquellos religiosos y les habló desde el principio, desde Moisés, y les declaró por las escrituras que Jesucristo es el Señor. ¿Qué se ganó con eso? Morir a pedrada. Pero en su momento, antes de morir, vio algo maravilloso, algo que jamás y que creo que ningún otro hombre ha tenido ese placer, esa experiencia, ver los cielos abiertos y ver a su bendito Salvador por el cual había muerto y dado su vida, siendo valiente, predicando la palabra de Dios, verlo allí sentado a la diestra del Padre. Así como dice el Salmo que se sentó en las alturas a la diestra del Padre. Hermanos, ¿por qué Jesucristo y nadie más? Hay muchas razones. Solamente por ahora les menciono esas 5, quizás en otra oportunidad les menciono otras, pero por tiempo allí vamos a quedar. Hermanos, pensemos en eso, pensemos en Jesucristo. Cada vez que pensemos desfallecer, cada vez que pensemos en desanimarnos, cada vez que pensemos en volver atrás, en no seguir adelante, el decir, no, solo yo estoy haciendo y los demás están frescos allí, solo yo me esfuerzo, solo yo. Antes de pensar de esa manera, pensemos en Jesucristo. No se merece nuestro esfuerzo, no se merece nuestra vida, aún no se merece nuestra muerte, no se merece poder devolver un poquito de lo mucho que Él hizo por nosotros. Él es digno, hermanos, Él es digno de esto y mucho más. Esto y mucho más. Ciertamente no vamos a poder pagarle jamás, ni en esta vida ni en la otra. No vamos a poder pagarle jamás. El privilegio, el honor, la bendición de que hayamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y que a su tiempo nos haya llamado por su evangelio. No tiene precio eso, hermanos. Bueno, sí, la sangre de Cristo. Y ese es un valor infinito. No hay otro ser como Él, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Que Dios nos ayude, cambie nuestras vidas, nuestra manera de pensar acerca de Jesucristo. Padre Santo, solamente podemos venir ante tu presencia y podemos invocar tu nombre por Jesucristo. Otra razón más. Solamente mediante Él es que podemos, Señor, venir ante ti. Fue mediante Él que se nos abrió un camino vivo y nuevo a través de su carne, a través de su sacrificio. Fue por Él que podemos hallar oportuno socorro ante tu trono de gracia, Señor. Es por Él que intercede por nosotros, que podemos hallar gracia y misericordia delante de ti, Señor. Fue por Él que vivió humanamente, que comprende nuestras debilidades, que puede, Señor, interceder por nosotros, pidiendo misericordia por nosotros. Gracias, Señor. Dios mío, perdónenos, porque yo creo que ninguno de los aquí presentes, ni de los que faltaron, estamos, Señor, honrando realmente 100% a Jesucristo. De la manera que se debe, de la manera que se pueda llegar y que tú te agrades, Señor, viviendo para ti, Señor, viviendo para ti.
apartando nuestros deseos, apartando lo que queremos, cosas de esta vida, apartando, Señor, todas las vanidades de esta vida. No vivimos al 100% para Cristo. Perdónenos, Señor. Ayúdenos, Señor, a mejorar nuestras vidas. Cambie nuestra manera de pensar hacia Jesucristo, hacia cómo lo vemos, hacia cómo nos comportamos delante de Él y hacia lo que hacemos para agradarle, para poder, Señor, vivir y hallarle sentido en esta vida. Para hallar sentido, Señor, en esta vida y hallarle sabor a la vida cristiana. Señor, perdónenos, tenga misericordia de nosotros. Ayúdenos a seguir adelante, ayúdenos, Señor, a esforzarnos. Ciertamente, Señor, no somos lo que debemos ser, pero por tu gracia y por tu misericordia no somos lo que antes éramos, Señor. Pero no debemos parar allí, debemos ir adelante, Señor. Ayúdanos en este proceso de santificación, Señor, a poder cada día santificarnos, limpiarnos de toda contaminación de sangre y de carne, como dice el apóstol Pablo en Corintios, Señor, y poder vivir santo para ti. Ayúdenos, Señor, ayúdenos, Padre Santo. En sus manos nos encomendamos, Señor, en sus manos nos encomendamos. Ayúdenos, Señor, a confiar plenamente en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las carencias de esta vida, Señor. Que podamos confiar, Señor, en ti. Sabiendo que lo material se puede reponer, sabiendo, Señor, que lo material puede pasar. Señor, y aun cuando hayan pruebas que toquen más allá de lo material, como la vida, Señor, de nuestros seres queridos, nuestras esposas, nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a poder seguir adelante, a poder confiar en ti, creyendo que tú estás obrando y sabiendo que tú estás al control y que lo que tú haces, Señor, es bueno. Denos, Señor, de esa fe que cree, que confía y que espera en ti, Señor, no pensando y dándole vueltas, tratando de entender por qué, sino simplemente confiando en ti, Señor. Llévenos con bien a nuestros hogares en paz y con gozo y con hambre y sed de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a volvernos cada vez más a tu palabra. No solamente leerla, estudiarla, analizarla, llenarnos de ti, Señor, ahondar, excavar profundo y encontrar esos tesoros, Señor, encontrar esas palabras de vida eterna en tu palabra, que vienen a refrescar nuestra alma, Señor, que vienen a reforzar nuestra fe, que vienen, Señor, a darnos nuevas fuerzas como el águila. Ayúdenos, pues, Señor, sus manos nos encomendamos. Y gracias, Señor, lo doy por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano. Gracias, hermano. ¿Por qué Él, verdad? ¿Por qué Jesús y nadie más, verdad? Qué bien la palabra del Señor, siempre hablando a nuestras vidas. Hermanos, así es, hermano, hay que comprometernos más con la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a entonar un último himno, pero primeramente le vamos a dar la bienvenida a la esposa del hermano Byron, que hoy nos acompaña. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenida, que el Señor le bendiga y que vuelva a venir, ¿verdad? Es una bendición tenerla acá con nosotros. Esperamos que no sea la primera vez que nos acompañe y siempre esté con nosotros en los cultos. Amén. Dice este himno, hermanos, pongámonos en pie para que entonemos este último himno mientras pasa el hermano recogiendo las ofrendas. Siervos de Jesús. Pasa, hermano.
hermanos, todos vamos a vencer. Hermanos, antes de ser despedido con nuestro texto, acuérdense del 15 y 16 de abril, la Sí. campaña de jóvenes, ¿verdad? 15 y 16 de abril, toda la iglesia está invitada. La campaña es para jóvenes, pero la iglesia está invitada. Digamos nuestro texto, hermanos, Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Salúdense, hermanos, antes de irse.